Muy buenas, mucho gusto para todos. Mi nombre es Juliet Becerra Romero. Soy magíster en educación, psicóloga de formación. El día de hoy les vengo a presentar mi investigación titulada Promoción de habilidades para la vida en los estudiantes de una institución de formación para el trabajo y desarrollo humano de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Esta investigación se realizó teniendo en cuenta que las entidades educativas aluden en sus documentos oficiales la formación integral de sus estudiantes, basada en los 4 pilares de la educación: saber, hacer, convivir y ser. Sin embargo, vamos a sus estructuras curriculares y podemos ver que hay ausencia de estrategias que apunten al desarrollo del saber ser y el saber convivir. Esto es un problema que atañe a todos los niveles de la educación. Y por supuesto incluye a la formación para el trabajo y desarrollo humano. Importante decir que en este tipo de formación la mayoría de los estudiantes que recibimos, por no decir que el 80-90%, egresan de entidades de educación públicas y vienen muchas veces de familias disfuncionales. Por ello llegan a nuestras instituciones con dificultades en sus competencias básicas, tales como pensamiento lógico matemático o su parte de lectoescritor. Y por supuesto con carencias emocionales o carencias afectivas. ¿Qué es lo que sucede? Nivelamos esas competencias básicas, pero olvidamos esa parte emocional del individuo. Cuando el chico llega a la parte de práctica o a las empresas, lleva consigo esas dificultades emocionales. Tenemos entonces que la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO han visto en las habilidades para la vida algo más que un control de emociones. Estas son definidas como la capacidad que tiene el individuo para desarrollarse en la sociedad en cada uno de los roles que como tal tiene. Importante trabajarlo, sí. ¿Por qué? Porque hay una población muy significativa, de acuerdo al Sistema de Información de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, que llega a estas entidades, quizás por el acceso económico y el tiempo mínimo de duración de sus cursos, lo cual les permite ir mucho más rápido al mercado laboral. Por eso es importante trabajar en esta población. De acuerdo a la institución con la cual se trabajó, tuvimos acceso a sus informes de práctica del año 2017 y 2018 y por supuesto la mayor observación o lo que más prevalecía era precisamente el trabajar en esa parte del ser o de la persona de los estudiantes. Este trabajo tributó al Grupo de Investigación de Desarrollo Humano, Educación y Procesos Sociales en la línea de procesos psicológicos y sociedad en el eje transversal de la transformación de la práctica pedagógica en las categorías de estrategias didácticas, práctica pedagógica y desarrollo humano de la Universidad Simón Bolívar Seccional Barranquilla. Como objetivo general tuvimos gestionar participativamente estrategias didácticas orientadas a la promoción de habilidades para la vida en los estudiantes. Se definieron 3 objetivos específicos para lograr este. El primero es caracterizar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes. Segundo, analizar las concepciones sobre habilidades para la vida y sus manifestaciones en estudiantes y docentes. Y tercero, identificar los elementos y características necesarios para la formulación de estrategias didácticas que promuevan las habilidades para la vida en los estudiantes. El paradigma utilizado fue el crítico social, el enfoque fue el mixto, el tipo de investigación fue el de investigación, acción, educación, la población fueron los docentes y estudiantes de la corporación educativa Formar, entidad en la que laboro, y la unidad de trabajo estuvo conformada por 20 docentes y 200 estudiantes de la corporación educativa Formar. El criterio de inclusión fue el incidental, teniendo en cuenta que se maneja una convocatoria abierta para poder establecer la unidad de trabajo. En la siguiente tabla hago una trazabilidad entre las etapas del proceso de investigación, los objetivos específicos, las técnicas
instrumentos que se trabajaron y el procesamiento de los datos. Tenemos que en la etapa diagnóstica damos respuesta al primer objetivo específico y se utilizó una entrevista y un cuestionario. Como instrumento de la entrevista está la guía de entrevista y del cuestionario la escala Likert. El análisis de estos datos fue a través del análisis de contenido para el caso de la entrevista y estadígrafos descriptivos para el cuestionario. En la etapa de reflexión se dio respuesta al segundo objetivo, se utilizaron el cuestionario y un grupo focal. El cuestionario fue a través de un test, el instrumento fue un test de habilidades para la vida diseñado en el 2013 y el cual se encuentra validado. Este cuestionario fue procesado el dato a través de los estadígrafos descriptivos. En cuanto al grupo focal, se utilizó un análisis de contenido. En cuanto a la última etapa, que es la de la acción, se dio respuesta al tercer objetivo específico y en este caso solo se utilizó el grupo focal. Y el procesamiento de los datos fue a través del análisis de contenido. Como resultado obtuvimos, en el caso de la etapa diagnóstico, en caracterizar esas estrategias didácticas del grupo focal, con los docentes se pudieron establecer 4 categorías que las tenemos acá. La primera de ellas es la metodología de clases. Esta a su vez tuvo 3 subcategorías, una metodología centrada en el estudiante, una centrada en el docente y una metodología totalmente práctica. La segunda categoría es la percepción del rol del estudiante. Esta a su vez tuvo 3 subcategorías, una que fue la convivencia, el ser y las expectativas en el mercado laboral. Así perciben los docentes a los estudiantes. En cuanto al modelo pedagógico, los docentes utilizan muy juiciosamente el modelo establecido en el PI de la institución. Y en cuanto al rol docente, ellos se perciben a sí mismos como unos acompañantes del proceso formativo. En cuanto a la parte de la aplicación de la escala para establecer los estilos de la práctica pedagógica que los docentes implementan, aunque ellos en el grupo focal establecieron que era el constructivista porque era el que manejaba la entidad. Aquí lo vemos de acuerdo a la barra amarilla. Ellos lo utilizan, sin embargo, vemos los resultados del estilo crítico, el estilo significativo y el estilo tradicional en un promedio muy parecido al del constructivista, lo que nos lleva a decir que la manera como evalúan, cómo organizan a los estudiantes y cómo establecen las actividades tienen de los 4 estilos en la práctica pedagógica que desarrollan estos docentes. En la etapa de reflexión, ya al llegar a analizar las concesiones sobre habilidades para la vida en los estudiantes, tuvimos como resultado de la aplicación del test. Primero les muestro aquí en esta diapositiva los niveles establecidos por el test y la transformación de esta puntuación en baremos para establecer cuál es un nivel muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Acá ya tenemos los resultados de la aplicación del test a los estudiantes. Vemos que se ubica en un nivel medio, aquí en este caso es la barra azul. El nivel medio va de 40 a 59, aquí lo vemos que la mínima es una puntuación más o menos de 42 y la máxima de 57, 58, es decir, que está en un nivel medio. En cuanto al grupo focal desarrollado con los docentes para ver cómo eran esas concesiones y manifestaciones de las habilidades para la vida en los estudiantes, ellos se logró establecer 4 categorías. En cuanto a qué son las habilidades para la vida, los docentes las ven como unas competencias y las asocian con los valores. Cuando vamos a la importancia, que es la otra categoría, ellos permiten establecer 2 subcategorías, una que son importantes porque determinan el comportamiento y mejoran las aptitudes. En cuanto a las habilidades que perciben en los estudiantes, ellos logran mencionar mucho la que tiene que ver con las relaciones interpersonales y la comunicación. Y cuando se les pide identificar estas habilidades para la vida, identifican las cognitivas y las relacionan con valores, las que tienen que ver con la parte social. Debido a, ya en esta etapa de la acción que daba respuesta al tercer objetivo,
se implementó primero un taller de resignificación del concepto de habilidades para la vida. Esto de acuerdo a los resultados que nos dio en la etapa anterior del análisis. Luego de ese taller se pasó entonces ya a contextualizar qué estrategias didácticas lograrían desarrollar habilidades o promocionar habilidades para la vida en los estudiantes de acuerdo al programa de formación que cada docente desarrolle. De ahí se logró establecer dos categorías, una que tiene que ver con la dinámica del grupo de estudiantes y otra el reconocimiento académico. De la primera tenemos a su vez dos subcategorías y es que era importante poder identificar la forma de interacción y la forma de comunicación que tuviera ese grupo y en la parte académica poder establecer cuáles eran los estilos de aprendizaje de esos estudiantes y las expectativas académicas que predominaban en ellos. Así pudimos determinar que los docentes perciben al estudiante basado en el ser, la sana convivencia y en las expectativas que este estudiante tiene del mercado laboral. Los docentes se ven a sí mismos como unos facilitadores en el proceso formativo, utilizan los estilos tradicional, constructivista, significativo y crítico para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. En cuanto al nivel de habilidades para la vida de los estudiantes, vimos que es un nivel medio. Las habilidades con mayor puntuación fueron manejo de tensión y estrés y el conocimiento de sí mismo. Y más baja, las habilidades de pensamiento creativo y manejo de sentimientos y emociones, aunque ubicadas en el mismo nivel medio. Tenemos también que los docentes, de acuerdo a sus concepciones y manifestaciones en los estudiantes, perciben las habilidades en ellos más, digamos, más predominantes, las de la comunicación y las relaciones interpersonales. Se logró vislumbrar también lo necesario de promover estrategias didácticas que apunten al saber ser y al saber convivir. Y las características y elementos necesarios para la formulación de estrategias didácticas que promuevan estas habilidades para la vida, se tuvo entonces el reconocer la dinámica del grupo, sus interacciones, su forma de comunicación y en la parte académica los estilos de aprendizaje y expectativas académicas de trabajo. Se reconoció el uso de estrategias en las que se elimine la jerarquía y se mejore la relación docente-estudiante, cambiar más la competitividad entre los compañeros por una producción de conjunta y cooperativa, grupal, en el que se logre dar mucho más participación en el estudiante en situaciones reales. Y es importante tener en cuenta que las estrategias didácticas pueden ser de enseñanza y de aprendizaje, donde las primeras son más que todo los métodos y técnicas y las segundas, que son las de aprendizaje, tienen que ver más con el conjunto de procesos y acciones que el estudiante desarrolla para lograr tener un mejor proceso. Concluimos así que las habilidades para la vida no son solo un proceso de intervención, no deben ser solo de un proceso de intervención externa, sino que lo ideal sería que el proceso se dé durante la formación. Por eso el docente juega un papel muy importante en este proceso. Se recomendó a la institución implementar estrategias didácticas basadas en los lineamientos propuestos y evaluar el impacto que estas habilidades para la vida logren ser desarrolladas en los estudiantes. Se recomienda incluir en los planes de capacitación de los docentes actividades y temáticas sobre la promoción de habilidades para la vida. ¿Para qué? Para que el docente en cada encuentro académico logre establecer estrategias que promuevan este proceso en los estudiantes. Continuar con investigaciones de corte mixto sobre habilidades para la vida, lo que permita pues nutrir mucho más los datos estadísticos que se tengan de antecedentes de esta variable y repensar el proceso de formación en donde todas las dimensiones del saber fundamentalmente desarrollen competencias y habilidades para pensar, comunicarse pues, y poder convivir. Aquí les muestro un poco las referencias utilizadas para este proceso y mis datos para cualquier información o contacto. No siendo más, les agradezco mucho el espacio y la participación en este evento. Feliz día.